una nueva edición de La Voz del Caldén y vamos a recordar en este programa una nota realizada en la Dela, en la fiesta de la Barda, con este gran humorista que fue el Gato Peters, fallecido recientemente. Lo recordamos de esta manera, retrotrayendo la nota que hicimos en aquella oportunidad. Lo escuchamos en el primer bloque, esa charla con el Gato Peters. Yo soy veterinario, esto empezó en las guitarreadas de estudiantes de La Plata. Recién le decía yo a un ministro que estábamos charlando acá, le decía en la casa de los universitarios pampeanos, en el centro universitario de Peguajó, boliches que hacían guitarreadas. La Plata, cuando yo fui a estudiar, tenía en los años 70, fines de los 70, un under, como se dice ahora, importante en cultura, y ahí empezamos nosotros como un pasatiempo, como la posibilidad de, a través de hacer un poquito de humor, de entrar en un boliche gratis, que te inviten un vino o arrimarte una piba, lejos de creer que algún día esto se iba a transformar en un oficio, ¿no? Yo soy nacido en Carué, Peters es mi apellido y Gato es el sobrenombre que traigo de la época del secundario, cuando era un mediocre arquero de un equipo de fútbol, y en ese año, en esas épocas, se le decían Gato a muchos arqueros nacionales. Entonces, casi irónicamente, me pusieron Gato, así que me llevé por delante. Pero te redondeo la idea. Digo, tiene que ver porque como veterinario he sido docente muchos años de la educación agraria. Y ahora que estoy grande y uno trata de sintetizar la historia, digo, vos fíjate que como veterinario, como docente de la educación agraria o como contador de costumbres, no he hecho otra cosa que defender el paisaje de los pueblos del interior y las cadenas de producción y los actores de esa cadena, desde el humor o desde la seriedad, el compromiso de ponerlos en... Me decía un gerente de una cooperativa en Macachín no hace mucho, ya han tenido los políticos, los curas, los militares, quien los nombre y los señale por las grandes cosas que hacen. Pero nosotros le cantamos a los tipos de entrecasa, a los locos de los pueblos, benditos personajes, ¿no? Y bueno, uno cuando se hace grande un poco se lo cree ese papel y lo disfruta mucho, ¿no? Te traslado, vos dijiste, naciste en Carué, hablaste de fútbol, de que un equipo, San Martín o Racing. No, yo soy de Racing, pero era del equipo de la escuela donde yo era pupilo, que es en Rivera, una colonia judía que está ahí al oeste de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo fue los primeros pasos? Dijiste recién el tema de aquellos pasos en los eventos escolares, podemos decir, o de estudiantes, ¿no es cierto? Pero bueno, ya los primeros pasos como profesional, ¿cómo se fueron dando? Yo me había hecho, entre comillas, una figura importante en ese mundo de los estudiantes de La Plata, en esas borracherías hermosas que eran nuestros boliches. Y bueno, un día lo encontré ya recibido de veterinario, ya radicado en Las Flores, ya director de una escuela secundaria, animando una fiesta en La Plata. Lo conozco a Fernando Bravo y él se sorprende por lo que yo hacía, me pregunta quién armaba esos textos y me dice que se comprometa ante el público, que eran como 3.000 personas, una fiesta de la Facultad de Medicina, se compromete a que me iba a presentar en televisión. Y me lleva a Canal 13 y hago un par de programas en el 13 y después aparezco en la noche el domingo. Le decimos a la audiencia en los años 80, ¿no? Finales de los 80. Cuando había solo canales de aire y yo aparezco en el 13 con el ruso, después recorremos todos los canales de aire y me quedo 7 años con Sofovich haciendo una capsulita ahí de 3 minutos los domingos, pero con 30 puntos de rating, ¿no? Y así fue transcurriendo este camino. Vos por ahí dijiste, narrando cosas, uno que lo sigue permanentemente al Gato Peters y escucha aquello como el camión que salió de Rucanelo, va pasando los semáforos, la circunvalación, y sabemos que es real, ¿no es cierto? Es más, el camión todavía está. El camión está y yo donde vivo sé pasar más de una vez por día donde está ese camión que bravita las abejas, ¿no? Entonces decimos, todo aquello que escuchamos de lugares que no conocemos o que los conocemos de nombre, debe ser todo realidad, ¿no? De ahí parte todo. Corriendo algún riesgo, yo trato de mantener el nombre de los personajes supuestos. Digo, es un humor con nombre y apellido. Por supuesto que siempre va a estar exagerado, pero un Petringa existió.
Cuando yo digo si arranca, dijo Petringa, un Petringa existe. Entonces yo por supuesto que después al auto del pobre Petringa le endilgo todos los autos que vi en la calle y que me motivaron algo. Pero las historias están en la gente. Ayer me mandaron de Chipolletti, dice, y Nostroza trabajaba en el cementerio. Y como suele pasar a los empleados del cementerio, a contraturno hacía trabajos por cuenta de él, ¿no? En bóvedas, en nicho. Entonces un día lo buscaba una familia y no estaba. No había ido a trabajar, había faltado, estaba enfermo, había dado parte enfermo. Le dice la familia al encargado del cementerio, pero va a volver. Dice, mire, volver tiene que volver, a trabajar o a quedarse, pero tiene que volver. Esa es la chispa de ese tipo. ¿Cómo yo tengo derecho a creer que eso sucedió? Que esa salida y esa ocurrencia fue del tipo, ¿no? El inclínenlo de aquellos que se chocaron el tractor, o aquel de que se puso la gorra al revés, el Macachín, ¿no? Y tantos otros que uno va recorriendo, claro, a lo largo. Y el cortito Andrade que decía, serán los últimos días que ando sobre esta tierra. Y por morirse no estaba, ¿viste? Y serán los últimos días que ando sobre esta tierra. Y no iba a ser astronauta. Serán los últimos días que ando sobre esta tierra porque le iban a hacer el contrapiso al rancho, que era piso de tierra. Esto me lo manda un veterinario, Luis Cano, de Rauch. Y bueno, yo los anoto con el nombre de quien me mandó las cosas. Por ahí hay mucha técnica en el decir, ¿no? Porque como decía una poeta, una poetisa, tenemos un idioma castellano que respira en poesía. Entonces nosotros hablamos en octosílabos, por eso las canciones populares, las coplas, están escritas en frases octosilábicas y suenan como versos, aunque no sean versos. Yo manejo esas técnicas de armar un relato. Me enseñaron los payadores que andá a calentar el agua es una frase de 8 sílabas, que vamos a tomar mate es otra frase de 8 sílabas, porque cada 8 sílabas respiramos. Entonces cuando yo hago un relato y digo vengo de patios de tierra, con cercos de ligustrina, con un boliche cerquita, lo del negro Paniagua, parece una poesía. En realidad son 4 frases de 8 sílabas. Eso es mi papel en las historias por ahí, encontrar el relato, ¿me entendés? Segundo bloque de La Voz del Caldén, continuamos recordando al gran humorista que paseó por todos los escenarios del país con cuentos, con chistes, con charlas que en algunos pueblos dicen, che, esto era real. Y así lo charlamos con el Gato Peter y así lo recordamos a pocos días de su fallecimiento. Gato, ¿fue cambiando la gente, el receptor del humor a lo largo del tiempo? No, te podría decir, cambian los valores culturales, a Dios gracias, porque vamos creciendo como sociedad, tenemos más años. Entonces, así como en ustedes los comunicadores cambia la forma de comunicar, y hay palabras que uno ya no emplea, y ritmos que uno no usa, para nosotros es lo mismo. El límite es el buen gusto. Se puede hacer humor con casi todo, porque el humor es algo que salió mal. Entonces esto es nada más que humor. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando me dicen, no, pero hay cosas que no se puede hablar, escúchame. Yo voy a seguir haciendo cuentos de borracho, porque vos y yo cuando nos tomamos una cerveza más, nos ponemos simpáticos y metemos la pata y se nos ocurren cosas. Esto no quiere tener nada que ver con la prestigiosa comunidad terapéutica de Alcohólicos Anónimos, que es tan necesaria, tanto bien hace y a la que yo estoy hasta relacionado. Entonces, ¿me entendés que pasa por no hay que sacar el humor de donde está? El humor es el humor y entonces desde ahí uno puede jugar con el humor. Me meto un poco en la vida privada, diríamos. ¿Cómo es esto de andar de escenario en escenario, estar poco en la casa, estar poco en el lugar de residencia? Porque, bueno, uno sabe lo que es, ¿no es cierto? Un día un escenario, otro día otro. ¿Cómo se maneja? Yo tengo una mujer yo soy de afectos largos, ¿no? Hace 37 años que estoy casado. Mi representante hace 30 años que lo tengo y mi músico 43. Yo tengo una familia constituida en torno a esto. En los espectáculos de teatro me acompaña uno de mis hijos que es mago.
A veces en alguna gira me acompaña otro hijo que me hace de chofer y asistente de escenario. Hasta hace poco mi mujer vendía los discos en la puerta de los teatros. Ahora no, el disco tiene muy poca importancia, pero son digitales los discos, pero la familia se constituyó en base a esto. Yo pude comprarme un campito en Las Flores donde vivo y hice un rancho en el patio que se llama Los Lunes, porque mi día de descanso son los lunes. Y bueno, uno se arma distinto. No he tenido muchos domingos en mi casa, o muchos sábados, me he perdido casamientos, pero he tratado de estar. Vos sabés que yo viajo a todos lados en auto, mis hijos han jugado los 3 al fútbol infantil y siempre he estado en la cancha, aún sin dormir, viniendo desde Comodoro, desde Tucumán y llegando al mediodía para estar en el fútbol. No ha sido para nada difícil y por otro lado esto es una bendición. Yo vengo de una familia muy humilde, yo he vendido café con un termo en el hipódromo en La Plata cuando estudiaba. Mi papá se murió cuando yo era muy chico, entonces que mis hijos tengan una vida un poco más fácil que la mía, no sé si tan feliz, porque yo he sido inmensamente feliz haciendo este camino, pero hace que hay que agradecérselo a este laburo. Y yo le decía recién a un funcionario acá atrás del escenario, decía, mira, uno viene de familias gringas, del esfuerzo, y a veces siente culpa por no agarrar un laburo, porque me dicen, pero vos podés agarrar el laburo que quiera. Y yo siento, a lo mejor presuntuosamente, pero siento alguna responsabilidad en esto. Como te decía, de defender estos personajes, de defender la vida de los pueblos. Y entonces el lugar que me ha dado Dios o la vida lo quiero seguir ocupando mientras pueda y sigo saliendo y mi familia lo entiende, lo disfruta, lo comparten, andan mucho conmigo. Recién lo mencionaste al guitarrista, 40 y pico de años, o sea que es el maestro, el que gana 2 pesos es el guitarrista. Músico descabellado, digo yo. Sí, por el tema del pelo. ¿No? Digo, un hombre que ha puesto un kiosco, una carnicería, una verdulería, haciendo cualquier cosa para sobrevivir, ¿no? Gato, ¿cambia de un escenario a otro, por ejemplo, de la Adela a algún otro lugar? ¿O para el artista todos los escenarios son iguales? No, los festivales son todos parecidos, están todos muy loquitos, porque es muy difícil para muchos colegas míos humoristas han dejado de hacer festivales. El primero Luis dejó de hacer festivales, Luis Landricina. Luis decía, festivales no hago, cenas no hago más. Y ahora no te digo nada, porque ahora viene un changuito con una quena de Jujuy, pero la quena está enchufada y es tridente y te vuela la cabeza y arranca con un tema de los Palmeras, entonces te deja la gente bailando. Para un pobre tipo que habla, está difícil la cosa. Como para si existiera hoy un Falú que fuera a hacer guitarra instrumental, está muy difícil los festivales. Es más, uno tiene un repertorio en los festivales muy eléctrico, porque va manoteando lo que se acuerda, chistes cortos, va tratando de caminarle por el lomo a la gente, porque además el humorista va entre 2 bandas, desenchufan una banda hasta que enchufan la otra, cuando acampa una energía y sube la otra energía, ponen el humorista. Y cuando los amansaste te llaman que ya está. Entonces, el lugar lindo para ver humoristas, y se lo digo a todo el público, son los teatros. Porque en los teatros las cosas salen, yo sé que las entradas a los teatros son caras, no debería ser así. Yo no conocí el teatro como público. Yo al teatro entré por la puerta de atrás, al camarín, porque nunca fui público de teatro. Pero en realidad cualquier humorista que váyanlo a ver en teatro. Ahí el tipo tiene que rendir porque la gente está ambientada, climatizada, es bueno el sonido, no hay apuro, el tipo está tranquilo, empieza a la hora que tiene que empezar. Son mejores y entonces cuando uno desarrolla una rutina para todo el año que después termina en un disco, y tengo 29 discos ya grabados, está pensado en ese teatro. Cuando uno va a un festival de un escenario, recién el jefe de escenario acá me dijo, ¿cuántos minutos hace usted? Digo, lo que vos precise. Bueno, dice, cuando empieza le digo, así que no podés hacer muchos planes. Pero por eso, pero bueno, igual, benditos sean los festivales, pues son fiestas populares, viste, el atrás de un escenario es hermoso, es contagioso, es un clima especial, ¿no? Repagro 2023. Ya está abierta la inscripción para el Registro Provincial de Producción Agropecuaria. Si desarrollas actividades en el ámbito rural, recordá que es un trámite obligatorio, online y necesario para obtener la guía correspondiente a la hora de hacer movimientos de hacienda o cereales. Completa tu declaración ingresando a repagro.lapampa.gov.ar. Ministerio de la Producción. La Pampa. Gobierno en acción.
Y en este tercer bloque de La Voz del Caldén nos despedimos con el Gato Peters, nos despedimos en esta nota, este recuerdo a escasos días de su muerte, pero nos queda su humor realmente y su gran personalidad, su hombría de bien, su forma de tratarnos precisamente cuando hicimos esta nota. Y nos despedimos de esta manera en este nuevo programa de La Voz del Caldén. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias. A mí me tocó ir de pueblo en pueblo, el humor de pueblo en pueblo, así como junto las historias de pueblo en pueblo. Yo siempre empiezo la temporada haciendo festivales y la costa, o a veces Carlos Paz. Este año hago la costa y festivales. Y después en marzo salgo en una gira nacional. Yo ya sé que en marzo vengo 5 fechas a La Pampa. Hago Santa Rosa, Pico, pero todos los años los hago. O sea, con el productor de Santa Rosa hago esas 5 fechas. A veces Luigi, Realicó, ¿me entendés? Con ellos hago también el oeste de Buenos Aires, Suárez, Trenquelauquen, Pellegrini ahora. Entonces yo hago, el año pasado hice Winifreda, Macachín, teatros. Y después me voy al sur, y después me voy al sur de Córdoba, y después me voy al norte de Santa Fe. Entonces yo todos los años hago 140, 150 salas. Jueves, viernes, sábado, domingo, o miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y entonces yo voy recorriendo el país todos los años. Y yo, mi vida está puesta en ese espectáculo, porque como yo no me van a ver a mí, yo paso por Realicó, por nombrar un pueblo. Y yo sé que tengo que estar muy bien esa noche y convencer a la gente y emocionarla a la vez de hacerla reír, porque después para que se acuerden el año que viene y vuelvan y me traigan un sobrino o un vecino, porque a mí no me van a ver en la mesa de Juanita o bailando con Tinelli. Me van a encontrar carneando una oveja en el campo, en mi campo, no ajena, pero aclaremos por la duda. Entonces, y vos fijate qué curiosidad cuando yo miro para atrás, que nosotros así construimos una carrera de 29 discos, de un lugar de consideración de mis colegas, de mucho estudio referido a este tema, mucha presencia en muchos lugares y seguir convocando gente. Yo no soy millennial, estoy en las redes, en Instagram, en todo, pero me lo maneja una oficina en Buenos Aires. Yo no hago nada, hago una devolución. Si a mí vos me mandas un cuento, yo te contesto, ¿viste? Y te digo dónde lo voy a incluir o cómo lo voy a incluir, y casi todo lo que me mandan busco la forma de incluirlo, ¿no? ¿Cómo, ya para ir terminando, cómo afectó la pandemia esta cosa que... te lo voy a preguntar de 2 partes. Una, cómo afectó, y otra, si la pudiste trasladar al humor en alguna cosa. Primero, no me gusta victimizarme. Yo creo que me pasó a mí comercialmente lo mismo que le pasa a cualquier piba que en el centro de cualquier pueblo o ciudad de los que ustedes recorren tenía un local de venta de ropa y lo tuvo que cerrar porque no tenía la guita para la luz o para el alquiler. Yo no soy más víctima que ellos, ¿me entendés? O el mozo, que no pudo laburar, o el dueño del pequeño restaurante, la pizzería, que no pudo laburar. Así que en eso, igual que a todos. El hecho de vivir en un pueblo, y ustedes también recorren pueblos grandes, ciudades, qué sé yo, la angustia de que cada pérdida tiene nombre y apellido, porque los conocemos. Y la incertidumbre de enfrentar algo que no sabemos cómo termina. Ahora queremos ver un poco la luz del túnel, pero algo que no sabemos cómo termina, ni cuánto dura, si nos va a llevar. En los grandes la incertidumbre de si habrá un después. Lo demás se acomoda. Y me llegaron historias de la pandemia y yo las ponía en un archivo, y cuando arrancamos a trabajar de vuelta en agosto del 21, hicimos una pequeña reunión de equipo, familiar, el músico, el productor, nosotros, y dijimos, che, ¿la gente querrá seguir escuchando hablar de la pandemia o estarán repodridos? Así que hicimos un monólogo de arranque que está en el disco que hoy te voy a regalar físicamente, y ahí nos sacamos de encima todo lo de la pandemia, pusimos todos los chistes de la pandemia, qué sé yo, y que se declara el humor actividad esencial y la vacuna, y después ya nos fuimos a los lugares más clásicos que solemos trabajar los humoristas, ¿no? Gato, de parte nuestra, muchísimas gracias por estos minutos de tu tiempo, que tu tiempo vale oro. Y bueno, tenés el micrófono disponible para lo que quieras agregar, lo que quieras decir, el mensaje que quieras mandar. No, el agradecimiento para ustedes, como te dije al principio de la nota, por la indijita de aire. Nosotros sabemos cuánto vale aparecer de vez en cuando en algún lado. Un tremendo reconocimiento histórico mío a la provincia de La Pampa,
porque he ido pueblo a pueblo de La Pampa laburando, y hoy estamos en la Adela, pueblo a pueblo laburando. Tengo amigos en La Pampa, me parece una provincia, siempre me pareció una provincia ordenada. Yo la miro con los mismos ojos que miro a otras provincias, o del Gran Despelote, que es mi provincia, que tiene un tamaño y un desequilibrio social difícil, no solo culpa a los gobernantes, acá hay historias de sociedad, ¿no? de conurbano, a mí me gustan mucho las provincias que están más definidas. Hoy me gusta mucho Córdoba, pero no, yo no hablo de los gobiernos, hablo del perfil de una provincia productora de alimentos, ordenada, ¿cómo se dice?, que contiene en lo social, y podés tomar el gobierno que vos quieras cuando yo estoy hablando, ¿no? Es histórico esto, y se los cuento porque mi papá venía al paisaje pampeano cuando yo era chico a buscar leña a doblas. Y me decía, los pampeanos son los mejores tipos del país, porque vos en La Pampa de aquellos años, te imaginás los caminos, decía, rompe el camión, llega una familia a La Pampa, no te dicen quién sos, te preguntan si comiste. Creo el orden que uno ve en los pequeños pueblos. Yo he hecho los aniversarios de un montón de pueblos muy chicos, no los voy a nombrar porque me voy a olvidar de la mitad, porque hace muchos años que ando dando vuelta, y a mí me han recibido siempre muy bien. Yo con mi mujer más de una oportunidad, ahora no porque tengo un campito en Las Flores, tengo un nieto, pero muchas veces consideramos nosotros la posibilidad de venir a vivir a La Pampa, y lo digo hoy porque no es demagogia, ya pasó, hasta dónde estoy convencido de esto, y a veces a mi productor, que es porteño, qué sé yo por él los viajes le explico, ve, esto es La Pampa, estas acciones, y a veces vos lo decías en otro lado y se te está chupando las medias al gobierno. No es eso, no es eso, estoy hablando de una cosa atemporal en el tiempo, y estoy hablando del pampeano como esencia. Así que muchas gracias, y el gusto de que esta nota sea en territorio pampeano, para mí no es poca cosa.